¿Alguna vez te has sentido frustrado porque te cuesta mucho mantener un hábito positivo, pero parece que los negativos se aferran a ti como si fueran parte de tu ADN? A todos nos ha pasado. Queremos hacer ejercicio, comer más saludable, leer más. Pero al final del día, las buenas intenciones se quedan en eso. Intenciones. Hoy queremos hablarte de un libro que explora el porqué de esta lucha interna y nos da una solución práctica y eficaz. Hábitos atómicos de James Clear. Este libro es como un manual de instrucciones para entender por qué nos comportamos de cierta manera y cómo podemos reprogramar esos hábitos que moldean nuestra vida. Y lo que más me gusta es que James Clear no nos pide hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Al contrario, se enfoca en esos pequeños ajustes que, a simple vista, parecen insignificantes, pero que a largo plazo marcan una diferencia monumental. Exacto, Luis. A eso él le llama hábitos atómicos. Son pequeñas rutinas diarias que por sí solas no parecen gran cosa, pero cuando se acumulan, generan resultados poderosos. Y creo que lo más interesante es que no se trata de qué tan grande o ambicioso es el cambio, sino de mantenerlo día a día. Porque los hábitos son como el interés compuesto. Si mejoras un 1% cada día, al final de un año serás 37 veces mejor de lo que empezaste. Y esto aplica en cualquier área de la vida. Desde nuestra salud hasta nuestras finanzas, nuestras relaciones e incluso en la forma en la que pensamos. Pero, ¿por qué es tan difícil mantener un buen hábito? ¿Por qué parece que las malas costumbres se quedan tan arraigadas y, en cambio, las buenas son tan efímeras? Aquí es donde entra la ciencia del comportamiento humano. Clear explica que la formación de hábitos se basa en algo llamado el bucle de hábitos, que consiste en 4 etapas: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Este bucle se repite una y otra vez en nuestra vida diaria, muchas veces sin que siquiera seamos conscientes de ello. Por ejemplo, si cada vez que terminas de trabajar sientes el impulso de revisar tus redes sociales, la señal podría ser ese momento de descanso. El anhelo es la necesidad de desconectar y relajarte. La respuesta es tomar el móvil y abrir Instagram. Y la recompensa es el placer inmediato que sientes al ver las fotos de tus amigos o al recibir un me gusta. Lo interesante es que este mismo bucle puede ser aprovechado para crear hábitos positivos. Si la señal es un momento del día en el que normalmente te sientes con energía, como por la mañana, puedes usar ese momento para leer unas páginas de un libro en lugar de revisar el móvil. Con el tiempo, este hábito se convertirá en algo automático, sin que tengas que pensar mucho en ello. Exacto. Y Clear nos propone 4 leyes que debemos seguir si queremos cambiar un hábito, ya sea para adoptar uno bueno o eliminar uno malo. Estas leyes son: hacer que el hábito sea obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Vamos a explorarlas con más detalle en la siguiente sección. Pero antes quiero destacar algo muy importante que menciona el autor. El verdadero cambio no se trata de fijarte metas grandiosas, sino de enfocarte en el sistema. Sí, esa es una idea que puede sonar un poco contraintuitiva, porque estamos acostumbrados a escuchar que lo más importante es tener objetivos claros y ambiciosos. Pero James Clear nos dice que las metas están bien para definir la dirección, pero es el sistema el que determina si alcanzas esas metas o no. Por ejemplo, si tu meta es correr un maratón, eso está genial, pero si solo piensas en la meta sin un sistema que te lleve ahí, como entrenar regularmente, comer bien y descansar lo suficiente, es muy probable que nunca llegues a la meta. Y eso aplica también en otros aspectos de la vida. Imaginemos a alguien que quiere mejorar sus finanzas. Puede tener la meta de ahorrar 10.000 euros, pero si no cambia el sistema, es decir, si no desarrolla el hábito de gastar menos de lo que gana, no importará cuánto quiera ahorrar, va a seguir cayendo en los mismos patrones de gastos. Entonces, en lugar de concentrarnos solo en el resultado, tenemos que pensar en el proceso que nos llevará a ese resultado. Y es aquí donde la idea de los hábitos atómicos realmente brilla, porque se enfoca en esos pequeños cambios que muchas veces pasamos por alto. Si eres una persona que quiere comer más saludable, en lugar de plantearte dejar de comer azúcar de un día para otro, podrías empezar con un cambio mínimo. Por ejemplo, reemplazar una sola bebida azucarada al día por agua. Ese es tu 1% de mejora diaria. Exacto. Y lo que James Clear sugiere es que estas pequeñas mejoras tienen un efecto acumulativo. Al principio no notas el cambio porque los resultados no son inmediatos. Es como si estuvieras viendo crecer una planta. Los primeros días parece que nada pasa, pero de repente
un día, te das cuenta de que la planta ha crecido mucho. Y ese crecimiento fuese el resultado de todos esos días de riego, luz y cuidados constantes. Y creo que eso es lo más motivador de todo. A veces pensamos que para cambiar nuestras vidas necesitamos una transformación radical. Pero lo que Hábitos Atómicos nos enseña es que la verdadera transformación ocurre con pequeños pasos. Un buen hábito no se forma por leer un libro entero en un día, sino por leer una página cada día. No se trata de correr 10 kilómetros de una vez, sino de salir a caminar 10 minutos cada mañana. Y es aquí donde la idea de la identidad entra en juego. Si realmente quieres cambiar, no pienses solo en lo que quieres lograr, sino en quién quieres ser. No digas, quiero correr un maratón, di, soy un corredor. Porque cuando cambias tu identidad, cambias la manera en que te ves a ti mismo, y eso hace que mantener los hábitos se vuelva mucho más natural. Bien, ahora que ya entendemos el concepto de los hábitos atómicos y cómo las pequeñas acciones repetidas cada día generan grandes cambios, vamos a sumergirnos en el núcleo de la propuesta de James Clear. Las 4 leyes del cambio de comportamiento. Cada una de estas leyes nos ayuda a entender cómo se forman los hábitos y, lo más importante, cómo podemos modificarlos para lograr lo que queremos. Exacto. La primera ley es hacerlo obvio. ¿Cuántas veces has querido desarrollar un nuevo hábito, como hacer ejercicio o beber más agua, pero al cabo de unos días te olvidas por completo? Eso pasa porque nuestro entorno no nos recuerda lo que queremos hacer. Si no vemos la señal que nos lo indique, es como si el hábito no existiera. La clave está en hacer que la acción deseada sea imposible de ignorar. Claro, un ejemplo perfecto es el clásico recordatorio visual. Digamos que quieres leer más. Si dejas el libro escondido en un cajón o en un estante alto, lo más probable es que no te acuerdes de él. En cambio, si lo dejas en la mesa del comedor o junto a tu cama, es más fácil que lo veas y te acuerdes de leer unas páginas cada noche. Lo mismo aplica para otros hábitos. Si quieres beber más agua, coloca una botella visible en tu escritorio. Si quieres empezar a meditar, deja la esterilla en un lugar visible. Hacer que la señal del hábito sea obvia aumenta las probabilidades de que lo realices. Pero hay un truco que James Clear menciona y que me parece muy efectivo. Se llama apilamiento de hábitos. Sí, el apilamiento de hábitos es brillante porque aprovecha algo que ya hacemos de manera automática. Consiste en usar un hábito ya existente como punto de partida para uno nuevo. Por ejemplo, si cada mañana te preparas un café sin falta, puedes agregar un nuevo hábito después de eso, como escribir en tu diario. La fórmula es sencilla. Después de hábito existente, voy a nuevo hábito. Así, tu nuevo hábito se apila sobre el que ya tienes. Eso es muy poderoso porque conecta el nuevo comportamiento con algo que ya haces de manera natural. Lo convierte en parte de una rutina en lugar de ser una acción aislada. Y lo mejor es que funciona también para eliminar malos hábitos. Imaginemos que quieres dejar de comer snacks en la noche. Si tu hábito es encender la televisión después de cenar y comer un snack mientras miras una serie, el simple hecho de mover los snacks fuera de la vista puede romper ese patrón. Y esto nos lleva a la segunda ley. Hacerlo atractivo. No es suficiente con hacer visible el hábito. Necesitamos que también sea algo que nuestro cerebro quiera hacer. Aquí es donde entra en juego la dopamina, que es el neurotransmisor responsable de que sintamos placer y motivación. Si hacemos que el hábito sea atractivo, el cerebro empezará a asociarlo con una recompensa. Es cierto, un ejemplo sería si queremos empezar a hacer ejercicio. A muchas personas no les gusta entrenar porque lo ven como algo tedioso y agotador. Pero, ¿qué pasaría si combinaran el ejercicio con algo que realmente disfrutan? Por ejemplo, escuchar música motivante, ver su serie favorita en la caminadora o incluso usarlo como un momento de escape para estar a solas y desconectar. Eso es crucial. Clear nos explica que nuestros hábitos están influenciados por las recompensas que obtenemos. Si logramos vincular algo positivo a la actividad, será mucho más fácil mantenerlo. Además, el entorno social también juega un papel importante. Si estás rodeado de personas que comparten el hábito que quieres adquirir, como un grupo que corre por las mañanas o amigos que leen regularmente, el hábito se vuelve más atractivo porque te sientes parte de un grupo. La comunidad y la identidad juegan un papel clave en la formación de hábitos. Queremos pertenecer y sentirnos parte de algo.
Así que si quieres desarrollar un hábito, rodéate de personas que ya tengan ese comportamiento. Pero esto nos lleva a la tercera ley: hacerlo sencillo. No importa cuán motivados estemos, si el hábito es complicado o nos exige demasiado, nuestro cerebro buscará la salida fácil. Eso lo hemos visto todos. Si decides que vas a ir al gimnasio todos los días y entrenar durante 2 horas, es probable que lo dejes después de un par de semanas, porque el esfuerzo es demasiado grande. Pero si empiezas con algo muy sencillo, como entrenar 10 minutos al día, es mucho más fácil mantener el hábito. Aquí es donde entra el concepto de la regla de los 2 minutos. James Clear nos dice que para formar un nuevo hábito debemos hacerlo tan fácil que no podamos fallar. Si tu objetivo es leer más, el hábito debería ser: voy a leer una página al día. Solo una. Es tan sencillo que parece ridículo no hacerlo. Pero esa es la idea: establecer el hábito de manera que no haya barreras. Lo que sucede es que cuando hacemos el hábito lo suficientemente pequeño, empezamos a superar la resistencia inicial. Por ejemplo, si quieres empezar a correr, ponte como meta solo ponerte las zapatillas y salir a la puerta. Si logras ese primer paso, el siguiente es mucho más fácil. Exacto, porque la verdadera dificultad no está en el hábito en sí, sino en comenzar. Una vez que superas la barrera inicial, el hábito se activa casi por inercia. Por eso es tan importante hacer que el primer paso sea lo más sencillo posible. Y finalmente llegamos a la cuarta ley: hacerlo satisfactorio. El ser humano tiende a repetir aquello que le proporciona una recompensa inmediata. Si no sentimos una recompensa al realizar un hábito, es probable que lo abandonemos, incluso si sabemos que a largo plazo es bueno para nosotros. Clear explica que esto tiene que ver con el concepto de gratificación retardada. Los buenos hábitos, como hacer ejercicio o comer bien, no suelen tener una recompensa inmediata. Los resultados se ven a largo plazo. Por eso es importante crear un sistema de recompensas a corto plazo. Por ejemplo, si quieres ahorrar dinero, podrías colocar un frasco donde vayas poniendo monedas cada vez que evites una compra innecesaria. Ver ese frasco llenarse es una pequeña recompensa inmediata que refuerza el comportamiento. O algo tan simple como marcar una X en el calendario cada día que cumples con tu hábito. Ver esa cadena de días consecutivos te da un pequeño subidón de satisfacción. Es un recordatorio visual de que estás progresando y eso es muy motivador. Estas 4 leyes del cambio se complementan entre sí. Si logramos que un hábito sea obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio, es casi seguro que lo mantendremos. En la siguiente sección vamos a ver cómo aplicar estas leyes a algunos hábitos comunes y cómo superar los obstáculos que se presentan en el camino. Así que quédate con nosotros, porque ahora es cuando realmente empezamos a ver cómo llevar estas ideas a la práctica. Ahora que ya conocemos las 4 leyes del cambio de comportamiento, vamos a profundizar en cómo aplicar estos principios para construir hábitos que realmente perduren en nuestra vida diaria. El objetivo de Clear no es solo enseñarnos a cambiar nuestro comportamiento temporalmente, sino a crear sistemas que hagan que el cambio sea sostenible a largo plazo. Y aquí es donde entran algunas tácticas avanzadas que él propone para ir más allá de lo básico. Es muy común que al principio, cuando estamos motivados, todo parezca fácil. Pero, ¿qué pasa cuando esa motivación disminuye? Aquí es donde estas tácticas nos ayudan a mantenernos en el camino, incluso cuando las cosas se complican. Una de las ideas más potentes que propone es la de la identidad basada en hábitos. No se trata solo de qué hacemos, sino de quién queremos ser. Así es. Por ejemplo, digamos que tu objetivo es leer más libros. En lugar de enfocarte únicamente en la cantidad de libros que quieres leer al año, debes pensar: quiero ser una persona que ama la lectura. ¿Por qué? Porque cuando nuestra identidad cambia, el comportamiento viene por añadidura. Si te ves a ti mismo como un lector, entonces cada día querrás leer un poco, porque es parte de quién eres. Esto nos lleva a una reflexión importante. El cambio de identidad es un proceso de 2 pasos. Primero, decides el tipo de persona que quieres ser. Y segundo, demuestras tu identidad con pequeñas victorias diarias. Cada vez que lees una página, te estás diciendo a ti mismo: soy un lector. Cada vez que eliges comer una fruta en lugar de un dulce, te estás diciendo: soy una persona que se cuida. No se trata de cambiar todo de golpe, sino de acumular pequeñas pruebas de que eres esa persona que quieres ser. Eso me recuerda a la historia de un amigo que quería ser más organizado. Al principio intentó implementar cambios drásticos, comprar un montón de organizadores,
crear una agenda detallada y hacer un seguimiento de todo lo que hacía. Pero se dio cuenta de que lo que necesitaba no era más herramientas, sino empezar con algo pequeño. Cada noche se propuso dejar la mesa de la cocina ordenada antes de irse a la cama. Nada más. Con el tiempo, ese pequeño hábito se fue expandiendo a otras áreas y antes de darse cuenta, ya mantenía su espacio de trabajo limpio y su agenda al día. Todo comenzó con un solo hábito atómico. Y es ahí donde entra la siguiente táctica: eliminar fricciones y crear fricciones. Si quieres que un hábito se mantenga, elimina cualquier obstáculo que lo haga más difícil de realizar. Por ejemplo, si te cuesta levantarte temprano para ir al gimnasio, deja toda tu ropa lista la noche anterior. Si quieres empezar a cocinar más en casa, asegúrate de que los ingredientes para las recetas que quieres hacer estén al alcance. Todo lo que te ayude a reducir la fricción hará que el hábito sea más fácil de realizar. Y lo contrario aplica para los malos hábitos. Por ejemplo, si te cuesta evitar la tentación de revisar el móvil cada 5 minutos, crea fricción. Ponlo en otra habitación. Activa un temporizador de bloqueo o desactiva las notificaciones. Cuanto más difícil sea hacer algo, menos probable es que lo hagas. Eso nos lleva a otra táctica avanzada, la de la intención de implementación. Se trata de crear un plan muy específico sobre cuándo y cómo vas a realizar el hábito. No es suficiente decir voy a hacer ejercicio esta semana. Es mucho mejor decir voy a correr el lunes, miércoles y viernes a las 7 a.m. durante 30 minutos en el parque. Esta especificidad nos ayuda a superar la barrera de la procrastinación. Sí, porque nuestro cerebro responde muy bien a la claridad. Si dejas las cosas abiertas, es fácil posponerlas o ignorarlas. Pero cuando tienes un plan concreto, te resulta mucho más difícil decir mañana lo haré. De hecho, Clear nos anima a ir un paso más allá con algo llamado contrato de hábitos. Consiste en firmar un acuerdo X incluso con otra persona, en el que te comprometes a seguir un hábito durante un periodo de tiempo, y si no lo cumples, debe haber una consecuencia. Me parece que eso funciona muy bien para quienes necesitan un poco más de responsabilidad. Pero también es importante tener un compañero de rendición de cuentas. El solo hecho de saber que otra persona está al tanto de tus metas y de tus hábitos puede ser un gran motivador para no fallar. Imagina que tú y yo decidiéramos empezar un hábito juntos, como salir a correr. Cada mañana, si uno no aparece, el otro llama para preguntar qué pasó. Ese tipo de presión social puede ser lo que necesitamos para mantenernos en el camino. Y eso me recuerda a otra táctica que Clear menciona, el concepto de nunca romper la cadena. Consiste en marcar cada día en el calendario en el que cumples con tu hábito. El objetivo es crear una cadena de días consecutivos en los que no fallas. Ver esa cadena crecer es muy motivador porque nadie quiere romperla una vez que ha avanzado tanto. Pero, ¿y qué pasa cuando inevitablemente fallamos? Porque todos vamos a tener días malos, momentos en los que no cumplimos con nuestro hábito. Aquí es donde entra la regla de nunca 2 veces. Es decir, si fallas un día, asegúrate de no fallar 2. Un solo desliz es un accidente, pero 2 días seguidos pueden convertirse en el comienzo de un nuevo hábito negativo. Esa regla me parece muy útil porque nos recuerda que no tenemos que ser perfectos. Lo importante es mantener la consistencia. Por eso, Clear también habla de la importancia de revisar y ajustar nuestros hábitos con el tiempo. Cada pocos meses deberíamos sentarnos y evaluar. ¿Qué hábitos están funcionando? ¿Cuáles no? ¿Hay algo que podamos mejorar o eliminar? Eso es fundamental. A veces nos aferramos a ciertos hábitos solo porque los comenzamos, pero si ya no nos están sirviendo, debemos ser flexibles y cambiarlos. El progreso no es una línea recta, es un proceso de prueba y error. Entonces, la lección aquí es que debemos ver nuestros hábitos como algo dinámico, no estático. Y debemos recordar que no se trata solo de lo que hacemos, sino de quién estamos tratando de ser. Si adoptamos la identidad de la persona que queremos ser, el comportamiento vendrá por añadidura. Así es. Y con esto cerramos esta sección. En la siguiente parte reflexionaremos sobre cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra vida cotidiana y, sobre todo, cómo mantener estos hábitos cuando la motivación inicial desaparece. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde las ideas básicas de hábitos atómicos hasta las 4 leyes del cambio de comportamiento y algunas tácticas avanzadas para mantener los hábitos. Pero ahora es momento de aterrizar todo esto a nuestra vida cotidiana. Porque al final del día,
Lo que buscamos no es solo hablar sobre teoría, sino realmente aplicar estos principios para transformar nuestra vida de manera tangible. Y algo que creo que es importante recordar es que no existe una fórmula mágica para cambiar de la noche a la mañana. El objetivo no es buscar un cambio radical e inmediato, sino construir un sistema que nos permita mejorar día a día. Si bien es cierto que todos queremos resultados rápidos, la clave está en la consistencia y la paciencia. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestro día a día sin caer en el error de querer hacerlo todo de una sola vez? Lo primero que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos sobre quiénes somos ahora y quiénes queremos ser. Antes de pensar en los hábitos que queremos desarrollar, necesitamos definir claramente nuestra identidad. James Clear dice algo muy poderoso. Tu identidad surge de tus hábitos. Cada acción que tomas es un voto a favor o en contra de la persona que quieres ser. Entonces, en lugar de fijarnos metas como quiero perder 10 kilos o quiero ganar más dinero, deberíamos pensar en términos de identidad. Quiero ser una persona que cuida su cuerpo o quiero ser alguien que toma buenas decisiones financieras. Exacto. Y cada pequeño hábito que adoptemos debe estar alineado con esa identidad. Si quieres ser alguien que cuida su cuerpo, no se trata de empezar a hacer ejercicio durante 2 horas diarias de golpe. Podría ser algo tan simple como caminar 10 minutos todos los días o tomar un vaso de agua antes de cada comida. Esas pequeñas acciones no parecen gran cosa, pero son las que van formando la base de tu nueva identidad. Y eso es lo que hace que el enfoque de hábitos atómicos sea tan efectivo. No se trata de cambiar todo a la vez, sino de cambiar una cosa pequeña a la vez, y luego otra, y con el tiempo esos cambios se acumulan. Pero también es importante que tengamos claro que no todo va a salir perfecto. Habrá días en los que fallaremos, en los que no estaremos motivados. Y está bien, la clave no es ser perfecto, sino ser constante. Eso es muy cierto, porque, como dice Clear, los hábitos no se tratan de perfección, sino de progreso. Y el progreso se mide en nuestra capacidad de volver al camino una y otra vez, incluso cuando tropezamos. De hecho, una de las frases que más me impactó del libro fue: no es el objetivo el que te transforma, sino las acciones que realizas repetidamente. Así que si tienes un mal día, o incluso una mala semana, lo más importante es no abandonar. No permitas que un pequeño desliz se convierta en el pretexto para tirar todo el esfuerzo por la borda. Y eso nos lleva a la famosa regla de nunca 2 veces. Todos vamos a fallar en algún momento, pero la diferencia entre las personas que mantienen sus hábitos y las que no es que las primeras se aseguran de que un error no se convierta en el principio del fin. Si fallas un día, asegúrate de retomar el hábito al siguiente, porque el verdadero peligro no está en fallar una vez, sino en permitir que ese fallo se convierta en un patrón. Esto me recuerda a algo que Clear menciona en el libro. Él dice que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Pero los hábitos no son algo que se construye de un día para otro. Son el resultado de pequeñas elecciones que hacemos cada día. Entonces, si queremos cambiar nuestra vida, debemos empezar cambiando esas pequeñas elecciones. No necesitas hacer algo espectacular, solo necesitas ser un poco mejor cada día. Exacto. Y algo que ayuda mucho a mantenernos en el camino es preguntarnos constantemente, ¿qué haría la persona que quiero ser en esta situación? Si queremos ser personas organizadas, ¿qué haríamos al final del día? Tal vez dejaríamos el escritorio limpio y planificaríamos el día siguiente. Si queremos ser personas saludables, ¿qué haríamos a la hora de elegir nuestra comida? Esa simple pregunta nos ayuda a alinear nuestras decisiones con la identidad que estamos construyendo. Sí, y eso nos lleva a reflexionar sobre el papel del entorno en nuestros hábitos. James Clear insiste mucho en esto. No se trata solo de fuerza de voluntad, se trata de diseñar tu entorno para que te apoye. Si quieres leer más, rodéate de libros. Si quieres ver menos televisión, coloca el mando a distancia en otro lugar o esconde el televisor tras un mueble. Nuestro entorno puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo a la hora de formar hábitos, y es algo que a menudo pasamos por alto. Es increíble cómo pequeños ajustes pueden marcar la diferencia. Yo misma empecé a hacer esto. Quería dejar de usar tanto el móvil antes de dormir. Así que ahora lo dejo cargando en el salón en lugar de en mi dormitorio. El resultado ha sido que leo más por la noche y duermo mejor.
A veces, todo se reduce a cambiar un pequeño detalle. Entonces, para nuestros oyentes que quieren empezar a aplicar estas ideas, mi consejo sería: no trates de cambiarlo todo de golpe. Elige un área de tu vida que te gustaría mejorar. Define una pequeña acción que puedas hacer cada día y comienza por ahí. Si quieres ser más activo, no empieces con una meta gigante de ir al gimnasio 6 veces a la semana. Empieza con un paseo de 10 minutos y ve incrementando poco a poco. Y lo más importante, sé amable contigo mismo. Formar nuevos hábitos no es fácil. Tendrás días en los que no tengas ganas, en los que te sientas frustrado o en los que simplemente te olvides. Pero recuerda, lo que importa no es la perfección, sino la consistencia. Si te caes, levántate. Si fallas un día, vuelve al día siguiente. Porque cada pequeña elección que haces es un voto a favor de la persona que quieres ser. Así que, para cerrar, la próxima vez que quieras cambiar algo en tu vida, recuerda esta frase de James Clear: no te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Construye un sistema que haga que el éxito sea inevitable, un sistema que te acerque a la persona que deseas ser, un hábito atómico a la vez. Y con eso nos despedimos por hoy. Esperamos que esta charla te haya inspirado a mirar tus hábitos desde una nueva perspectiva. Y recuerda, el cambio no es cuestión de un gran salto, sino de pequeños pasos que se acumulan con el tiempo. Así que empieza hoy, con ese 1% de mejora. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.